Ya bueno, ingeniero, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicarles sobre la seguridad en los sistemas gestores de base de datos. Este trabajo está presentado por mi persona, Ronald Hanama y Jason Alex. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Fernando Estrella Chávez. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Abel López Torres. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Palacios Petaña Carlos. Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Palpán Remaquín Carlos. Bueno, ingeniero, vamos a empezar con una pequeña introducción donde nos dice que es un sistema gestor de base de datos. Más que nada es un software que nos permite a los usuarios crear, modificar y gestionar la base de datos de manera muy eficiente y segura, ya que también estos sistemas nos facilitan la organización, los almacenamientos y recuperación de datos, así proporcionando herramientas para consultar, actualizar y utilizar la información de manera muy efectiva. Bueno, vamos a explicarles los siguientes software que tenemos tres. El primero sería el MySQL Server, donde esto es una base de datos relacional de código abierto que se utiliza ampliamente para organizar y gestionar datos. Tenemos por consiguiente el SQL Server, donde esto nos proporciona una plataforma robusta y segura para almacenar y recuperar datos, ya que así podemos transmitir el lenguaje de SQL para administrar y manipular también las bases de datos. Por último tendríamos Oracle, que nos dice que esto básicamente se utiliza ampliamente en empresas para almacenar y gestionar las bases de datos. Bueno, acá empezamos con la base de datos de eventos 2022, donde bueno, aquí hacemos un select from para seleccionar, para así nos puede dar todos los datos. Siguiendo aquí, bueno, en esta parte, para poder acceder a SQL Server se dispone del modo autentificación de Windows, ya que el sistema operativo es responsable de la identificación y el modo mixto. Así, para poder configurar el tipo de autenticación, se realiza la siguiente. Bueno, acá en la ventana, como podemos ver, nos vamos a desktop y de desktop nos vamos a propiedades. Bueno, aquí en esta parte de la ventana de propiedades seleccionamos la opción seguridad para visualizar las opciones de seguridad, tanto es que seleccionamos el modo de autenticación del servidor, seleccionamos el modo Windows, SQL Server, el modo mixto, para que el usuario ingrese por cualquiera de las dos formas. Como aquí podemos ver, nos vamos a Security y ponemos Windows autentificación y ponemos el OTI. Bueno, aquí en esta parte, para poder hacer el inicio de sesión se maneja en el explorador de objetos, se maneja el login y el try login, el alter login y el top login, donde pues acá en este ejemplo, como podemos ver, se crea un inicio de sesión para un usuario determinado y se le asigna una contraseña. Bueno, aquí creamos el inicio de sesión con login. Como podemos ver en el ejemplo, creamos un inicio de sesión para un usuario determinado y asignamos un password. En este caso, el try login tenemos el nombre de un colega. Después seleccionamos como hay, le damos el password y el default database de las ventas 2022. Bueno, en esta parte se puede aquí modificar el inicio de sesión o login con la sentencia alter login. Como ejemplo, acá modificamos, se puede modificar la contraseña y todo. Le voy a dar paso a mi colega. Bien, continuando con la exposición, también tenemos que se utiliza el asistente del administrador. La creación se lleva a cabo de la siguiente manera. Como podemos ver en la imagen, ponemos en la carpeta New Logic y también la creación de Logic. Los Logic son necesarios para controlar el acceso a las bases de datos de SQL Server. Al crear un Logic, puedes especificar el tipo de autenticación que se utilizará, asignar permisos al Logic para controlar qué acciones pueden realizar en la base de datos, y también podemos establecer la fecha de caducidad de la contraseña, como podemos ver en la imagen también. Bien, tenemos la asignación de usuarios. Nos dice que la asignación de usuarios es una parte importante de la seguridad de SQL Server, pues al asignar usuarios a roles y otorgar permisos específicos, puedes controlar quién tiene acceso a la base de datos, controlar qué acciones pueden realizar los usuarios en la base de datos y proteger la base de datos de accesos no autorizados. Bien, también se habilita la sesión y le damos
como podemos ver en la imagen, ¿no? Seleccionamos las opciones y le damos OK. Bien, tenemos la creación de usuarios. Nos dice que se puede crear usuarios usando comandos transact SQL. Pues se crea un inicio de sesión de servidor denominado BDD, ¿no? como al principio estábamos utilizando, con un password, y a continuación se crea un usuario de base de datos date que responde a la base de datos ventas 2022, como podemos ver en la imagen también. El manejo de usuario MySQL. La creación de usuarios en este sistema de gestor de base de datos se realiza de la siguiente manera. Para crear una nueva cuenta de usuarios en MySQL, en los casos en que se requieran más restricciones, existen formas de crear usuarios con permisos personalizados. Como podemos ver, ponemos create user, new user, @location, identity, password, como podemos ver en la imagen. El new user es el nombre que le hemos dado a nuestra nueva cuenta de usuario, y la sección identity password establece un código de acceso para este usuario, ¿no? Puede reemplazar estos valores con los tuyos dentro de las comillas para otorgar todos los privilegios de la base de datos para un usuario recién creado. Ejecuta el siguiente comando. Grant add privilege numeral, no, como podemos ver el siguiente código, pues, ¿no? Bien, ya, una vez haya finalizado los permisos que desea configurar para sus nuevos usuarios, asegúrese siempre de volver, pues, a cargar todos los privilegios. Bien, le doy pase a mi siguiente comentario. Bien, continuando con la exposición, tenemos el manejo de usuarios en Oracle. Primero tenemos que abrir el software que es el Oracle, ¿no? Seleccionamos primeramente en administración. Luego de seleccionar administrar usuarios y grupos, que está en esta parte, podemos crear los usuarios. Bien. Desde el asistente del administrador solo se procede a ingresar los datos que pertenecen a los usuarios ocupantes, así como los privilegios que otorgan a cada uno. Bien, acá podemos observar que podemos rellenar cada uno de los datos del usuario, ¿no? Y para finalizar solo presionamos en generar usuario. Para poder cambiar o editar a cualquier usuario, en este caso solo se debe presionar, en esta imagen, que es el lápiz, que se encuentra al lado de los nombres, ¿no? Luego, una vez que se haya acabado de hacer los cambios, solo se presiona en aplicar los cambios. Luego tenemos la gestión de privilegios con el grant y el revoke. Tenemos en el SQL Server, creamos la base de usuarios con el create database usuarios. Luego tenemos nuestra tabla que se llama usuarios con el ID, el nombre y el apellido. Luego insertamos los datos con el inserito de la tabla de usuarios, y vamos a insertar el nombre, apellido, y acá tenemos, por ejemplo, los valores, que sería Juan, Córdoba, María Pérez y Luz Manrique. También tenemos la creación de login con una nueva contraseña, con el create login. Por ejemplo, utilizamos el nombre Jan cuando el password va a ser igual a 123. Luego creamos el usuario cuando el login es igual al nombre del usuario, ¿no? Damos el permiso del usuario a Jan con el grant select de la tabla usuarios cuando el usuario es igual a Jan, ¿no? También podemos revocar los permisos al usuario con el revoke select de la tabla de usuarios al usuario Jan. Bien, luego tenemos en el MySQL, creamos nuestra tabla con el create table
donde tenemos el ID, el nombre y el apellido. Creamos el usuario con el create user y tenemos nuestro usuario que sería jan@localhost identity 123. Asignamos nuestros privilegios con el grant. Con el grant create table, cuando el usuario es igual a jan@localhost. También quitamos los privilegios con el rebook. Con el rebook create table a un usuario cuando el usuario es igual a jan@localhost. Bien, aquí tenemos la gestión de privilegios en el Oracle. Primeramente nos conectamos al Oracle con nuestras credenciales. Luego asignamos la tabla ejemplo. Bien, luego asignamos nuestra tabla ejemplo con el grant, ¿no? Grant connect resource de la tabla ejemplo. También podemos quitar los permisos con el rebook. Solo utilizaremos el rebook table en este caso es la prueba de la tabla ejemplo, ¿no? Bien, luego tenemos nuestra gestión de roles en MySQL. Bien, para crear un rol en MySQL se ejecuta el siguiente código, donde primero se crea el nombre del rol. Por ejemplo, tenemos aquí create rol desarrollador, ¿no? Luego asignamos los privilegios que va a contener ese rol con el siguiente código: grant, create, select, insert, update, delete. De la base de datos ventas, ¿no? Cuando el usuario es el desarrollador. Para asignar el rol creado a un usuario utilizamos el siguiente código con el grant. Bueno, tenemos el grant, luego tenemos el nombre del rol, tu nombre del usuario, ¿no? Acá tenemos el ejemplo con el grant desarrollador tu y el nombre del usuario que sería use-ventas@localhost. Bien, tenemos la gestión de roles en MySQL. Para remover el rol creado a un usuario utilizamos el siguiente código, que sería rebook, nombre del rol que es desarrollador, cuando el nombre del usuario es igual a use-ventas@localhost. Para remover tenemos el rebook, podemos remover los privilegios, que es el create, el insert, el update, el delete, el select. De la base de datos ventas, cuando el nombre del usuario es igual al desarrollador. Para borrar el rol creado utilizamos el código drop role y bueno, ese sería el nombre del usuario, que sería el desarrollador. Bien, luego tenemos nuestra gestión de roles en SQL Server. Para crear un rol en SQL Server ingresamos el siguiente código. Tenemos el alter rol seguido de los diferentes tipos de rol predefinidos que nos brinda el SQL Server, ¿no? Donde tenemos el DB owner, esto sirve para que los miembros tengan acceso completo. Luego tenemos el DB access admin, los miembros pueden administrar grupos de Windows e inicios de sesión en SQL Server. También tenemos el data reader, los miembros pueden leer todos los datos. El data write, los miembros pueden agregar, eliminar o modificar datos en la tabla. El DB admin, los miembros pueden ejecutar sentencias de bibliotecas de vínculos dinámicos DLL. DB security admin, los miembros pueden modificar la membresía de rol y administrar los permisos. El DB operator, los miembros pueden hacer una copia de seguridad de la base de datos. Y en el DB data reader, los miembros pueden ver los datos dentro de la base de datos. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde nos muestra, ¿no?, para alterar el rol. El nombre del usuario al que se quiere asignar un rol, ¿no? Utilizamos el alter role, nombre de la base de datos, y agregamos el member Miguel.
Para eliminar el rol, asignamos solo, cambiamos el código del ejemplo para add por la palabra drop, ¿no? Y allí podríamos eliminar el ejemplo. Bien, para continuar, les paso mi compañero. Bien, ingeniero, buenas tardes. Hoy me toca exponer sobre los roles personalizados en SQL Server. Primero, acá tenemos los pasos para poder seguir. Primero nos vamos a la carpeta dentro de una base de datos que se desglosa a la carpeta Security y ubicar la carpeta Roles, que podemos ver en la imagen, ¿no? En la carpeta Database Role, nos vamos a New Database Role para poder hacer un rol personalizado y nos vamos a asignarle un nuevo rol. Como podemos ver aquí, ponemos el nombre y pulsamos en OK. Tenemos nuestros roles personalizados en SQL Server, que tenemos como una opción securable, elegimos los objetos los cuales se va a manipular dentro de este rol. Que como podemos ver en la imagen, tenemos dentro de nuestra base de datos el objeto, ¿no?, que vamos a manipular dentro de este rol. Una vez seleccionamos los objetos, nos vamos a dar a los privilegios que va a contener este rol. Por ejemplo, aquí, como vemos en la imagen, tenemos 3 privilegios que vamos a darle a este usuario. Y ya teniendo los privilegios, aceptamos el rol que ya está creado y aquí nos da todos los roles que se le da a este usuario en estos roles personalizados. Tenemos nuestra gestión de roles en Oracle, que para crear un rol y asignarlo a un usuario se hace de la siguiente manera. Que entramos a nuestro CMD de nuestro sistema o de nuestra PC, que es, ponemos create role appl-dba, que opcionalmente se puede asignar a una clave de rol también. Para poder hacer una clave de rol o asignar una clave al rol, utilizamos el código set role appl-dba identify app-pwd. Esto es para poder asignar una clave de rol que se da dentro de nuestro sistema en Oracle. Para asignar este rol a un usuario, utilizamos el código de grant appl-dba to y el usuario a que nosotros vamos a dar los privilegios que queremos. Otro uso en común que se da en el Oracle viene a ser los roles para asignarle privilegios, pero esto a nivel de objetos. Por ejemplo, hay una tabla de facturas en donde solo queremos que se puedan hacer queries o inserts. Para eso utilizamos el código create role consulta y el grant select. Aquí ya damos los privilegios o los roles, que es insert on, y aquí damos a nuestro usuario, ¿no?, y para la tabla que queremos hacerlo. Y finalmente asignamos este rol con este perfil a distintos usuarios, como podemos ver aquí en el código, que es grant consulta a nuestro usuario que queremos darle nuestros roles. Y para nuestros roles predefinidos, acá tenemos en la imagen que el rol que es connect resource dba full database, que se puede utilizar para por ejemplo, el connect se utiliza para todos los usuarios de base de datos que pertenece a una compañía o puede ser también una entidad. Esto incluye los privilegios de alter sesión, create cluster, create database, link, create sequence, create sesión, create sinónimos también, create tabla y create view, para que solo puedan ver. El recurso es casi lo mismo, ¿no?, pero esto se basa en Oracle. También tenemos los sinónimos, que es nuestra gestión de sinónimos, que tal vez no lo hemos pedido, pero tal vez usted no lo ha pedido, pero también lo hemos hecho. Creamos nuestra base de datos hospital, como ya lo explicó mi compañero, y tenemos nuestra gestión de sinónimos en SQL Server. Como podemos ver en la imagen, creamos nuestro sinónimo y también tenemos la opción de eliminar nuestro sinónimo. Y tenemos también nuestra gestión de sinónimos en Oracle, que es lo mismo, creamos un sinónimo y también tenemos la opción de eliminar un sinónimo con create y delete. Bien, para la conclusión, nuestro sistema gestor de base de datos
desempeña un papel importante, ¿no?, en la gestión eficiente de datos de amplia variedad de aplicaciones y sectores. Para esto se debe dar el uso adecuado, la necesidad específica del proyecto y el entorno en el que se va a utilizar. Y bien, para consiguiente tenemos un ejemplo por parte de mi compañero. Ingeniero, continuando con la exposición, en esta ocasión tenemos un ejemplo en el MySQL Server, el cual aquí empezamos creando una base de datos llamada usuarios. Como vemos, usamos esta base de datos y luego creamos una tabla con el nombre usuario. Aquí tenemos un ID que va a ser entero y primary key, un nombre que va a ser varchar de 50, un apellido también de varchar 50 y un correo electrónico con varchar 100, que este va a ser único para cada usuario. Aquí continuamos, aquí ya pasamos a hacer la seguridad con los roles y creamos un login para que básicamente con este entraríamos a la cuenta de MySQL. Le ponemos por nombre log AB y le asignamos una contraseña que sería del 1 al 4. Y ya, como teniendo ya este log insertado, ahora sí pasaríamos a crear el usuario, el cual tendría por nombre Abelito, y empezaríamos con create user Abelito for login, y como ya tenemos el login, le pasamos el login log Abel, y aquí ya básicamente tendríamos el grant y el rebook. Y como ejemplo del grant tenemos que ya sabemos que el grant es para asignar permisos. Usaríamos el grant select en la tabla usuario para el usuario Abelito. Cuando le damos prácticamente le damos los permisos, ¿no? Acá abajo tenemos el rebook, que también es con la misma función del select, y le damos en la tabla usuario al mismo usuario Abelito, y esto va a tener una forma en cascada para que se eliminen de arriba abajo. Bien, continuando, aquí tenemos ya prácticamente, como vemos en la imagen, aquí tenemos ya la tabla creada, el usuario creado Abelito, y aquí tenemos la opción de seleccionar. Y como vemos, ahí podemos seleccionar toda la select from usuarios. Seleccionamos todo y nos vemos que no tenemos ningún usuario aún permitido. Y bien, vamos de nuevo al grant para asignarle al usuario un permiso, el cual va a ser insertar. Aquí solo cambiaríamos o modificaríamos eliminando el select y haciendo un insert. Y seleccionamos todo el código del grant y lo ejecutamos. Bien, como vemos aquí ya nos dice que el comando está completo y ahora sí tenemos el permiso de nosotros insertar un usuario. Y bien, bajamos y ahora vamos a insertar los dos usuarios que ahorita tenemos. Seleccionamos los dos y los insertamos. Bien, como vemos aquí dicen que hay dos filas afectadas, el cual nos dice que prácticamente insertaron las tablas, y seleccionamos de nuevo la tabla para ver si esto básicamente se realizó. Select from usuario, seleccionamos y lo ejecutamos para ver si tenemos, como vemos aquí ya tenemos insertada las dos tablas, los dos usuarios que creamos. Y bien, también tenemos la opción de hacer un update, y como esto mismo lo modificamos en el grant, en el grant arriba lo modificamos y hacemos una coma y ponemos un update. Y esto básicamente lo tendríamos que actualizarlo de nuevo, seleccionar, lo ejecutamos y bien, se seleccionó completamente ya. Bajamos el usuario y ya prácticamente tendríamos, aquí lo modificaríamos el usuario con el ID 1 o el ID 2, y aquí también lo podríamos hacer. Bueno, lo ejecutamos. Bien, como vemos ya se modificó. También tendríamos la última parte que sería el delete, y también lo haríamos esto, pero ahorita nos faltaría también modificarlo en el grant, ¿no? Y ahora tenemos el rebook, que prácticamente esto es para más arriba, para ya quitarle permisos al usuario. Y aquí también tendríamos que ejecutarlo y básicamente le quitaríamos todos estos permisos al usuario.
Bien, ingeniero, esto sería la participación de mi grupo.